Hola mis amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a diseñar esta botella con herramientas de operaciones. Esta botella tiene revolución, introducción, corte, línea partición, recubrir, redondeo, corte barrer, matriz circular, vaciado, redondeo al último. Vamos a empezar por el croquis. Nos vamos a ir alzado, croquis, rectángulo desde el origen. Y aquí en rectángulo, en opciones, voy a colocar para construcción. Colocado para construcción, voy a ir a dar las siguientes medidas. Aquí va a tener 30,5 y aquí va a tener 212,5. Luego voy a usar la parte de líneas y arcos. Solamente con líneas y arcos voy a empezar a hacer mi revolución acá. Empiezo de acá. Parte superior 1, acá hay un escalonado y aproximadamente por aquí solamente estoy dando forma. Vuelvo, arco, otra vez vuelvo, arco, arco, vuelvo, arco, luego vuelvo acá y hacia abajo. Si ustedes quieren aprender todos los atajos que estoy acá usando, pueden ir en la descripción y todos los links está por parte del curso básico de SolidWorks 2020. Acá voy a dar 12,5. Esto va a tener 14. Y acá va a tener 6. Este radio va a tener 40. Ya. Este radio va a tener 200. Después lo voy a acomodar, no hay problema. Esto va a tener 40 también. Listo. Esto de acá va a tener 0,5. Tal como está, tienen que hacer poco a poco. La altura de acá a este punto va a tener 57,5. Y esto con esto, tangente. Y vamos a tratar de jalar acá. Eso lo vamos a dar formas nada más. El punto con esta línea de acá, coincidente. Esto hacia adentro. Este arco con esta línea, tangente. Todas las partes de las líneas que están color negro ya están completamente definidos. Solamente las que están azul se pueden mover. Eso siempre van a tener en cuenta cuando hacen sus croquisados. Aquí va a tener 1.1. Ya, esto de distancia vamos a seguir dando las medidas. Esto va a tener 40. Otra vez con línea. Esto va a tener de acá hacia acá. Y voy bajando. Aproximadamente a unos 25 desde acá a acá. Vamos a poner arco. El primer arco va a ser aquí. El segundo arco vuelvo. Va a tener esta forma. Aproximadamente ahí. Luego otro arco. Acá vamos a dar. Esta es la parte inferior de la botella. Vamos a dar los siguientes radios. Esto va a tener radio 6. Este radio va a tener 45. Aparentemente se deforma, pero solamente hay cuestión de acomodar nada más. Esto con esto va a ser tangente. Esta altura va a tener 25. Y ahí se va acomodando. Este punto trato de jalar hacia arriba y voy a ponerlo un radio de 25.
esta altura con la parte inferior va a tener 7.5. Muy bien, queda completamente definido. Solamente me faltaría una línea de este punto hasta la parte superior. Ahora voy a colocar operaciones, revolución. Hasta ahí todos pueden hacerlo. Hasta ahí cualquiera lo puede hacer. Cualquiera de ustedes pueden hacerlo todo. Ahora de acá vienen un poquito más cosas más complejas ya. No tan complejas, solamente es un poco de creatividad nada más. Ver la parte qué diseño o qué herramienta voy a usar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer radio, redondeo a estas dos aristas de 1 milímetro. Aceptamos. Muy bien. Luego vamos a irnos a alzado. Voy a usar nuevo croquis normal A y voy a hacer el siguiente croquis. Rectángulo de esquina, clic en la arista, clic en la otra arista, medidas 25, de aquí hasta abajo va a tener 65. Esta línea de acá voy a hacer constructiva porque yo voy a colocar un arco de 3 puntos a cambio de esa línea. El arco va a tener 46 de radio y queda completamente definido. Esta línea voy a hacer lo siguiente, este croquis voy a hacer operaciones, extruir corte, plano medio, la longitud puedo colocar que sobrepase el sólido y voy a aceptar. Acá me dicen sólidos a mantener, todos los sólidos aceptamos. Ahora, como usé yo un plano alzado para hacer este corte, voy a hacer un plano a 45 grados de este plano alzado para yo hacer otro corte similar a esto en la parte superior. Para eso voy a seleccionar los siguientes: el plano alzado que yo he usado más un plano que sale perpendicular al plano alzado, que sería el plano vista lateral. Y me voy a ir soltando obviamente que he seleccionado los dos con control, y me voy a ir a geometría de referencia y voy a usar plano. Y automáticamente me va a mandar a 45 grados, o sea a la mitad. Acá me va a colocar plano alzado, punto de referencia, primera referencia plano alzado, segunda referencia vista lateral, y acá plano medio. Esa es la opción la que voy a usar, plano medio, y acepto. Obviamente que está a 45 grados. Ustedes ven ahí, estos son los dos planos y está a 45 grados. Y sobre ese plano que he creado voy a hacer el siguiente croquis. Voy a poner normal A, croquis, usando rectángulo de esquina. A partir de aquí, aproximadamente por aquí, voy a dar las siguientes medidas. Esto va a tener 20, completamente definido, y esta línea superior voy a hacer constructiva porque yo ahí voy a usar mi arco de 3 puntos y voy a acotar el siguiente radio, 46. Es el mismo radio de abajo, es lo mismo, solamente que en el otro lado era 25 de altura, ahora tienes 20. Muy bien. Ahora esto va a ser lo mismo: extruir corte, plano medio, que corte voy a asesorarme que todo el plano, o sea todo el corte esté completo, y acepto. Este plano ya no me sirve, entonces solamente voy a ocultar. Ahí tenemos. Esto de acá, lo que estoy haciendo yo, me va a servir para hacer recubrir, para usar la herramienta recubrir, pero para eso necesito yo dos croquis, tanto superior como inferior. O sea, este vacío, lo que está ahorita, yo lo voy a recubrir, pero yo no tengo ahorita cómo recubrir, no tengo ni un croquis.
Y si yo convierto esto, puedo convertir, pero no puedo convertirlo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir acá en esta cara, la parte del pico, croquis. Voy a usar el siguiente croquis que tiene 58 milímetros. Ya, este 58 milímetros obviamente es menor que este diámetro. Para que pueda pegar a esto, voy a usar la línea de partición. La línea de partición lo uso de la siguiente manera. Acepto el croquis y me voy a irme línea de partición. Voy a usar tipo de partición, proyección. ¿Qué voy a proyectar? Voy a proyectar este croquis, la que he hecho. ¿Sobre qué? Sobre las caras. Cara 1, cara 2. Y acepto. Y me va a proyectar el croquis para yo tener mi perfil 1, mi perfil 2 para hacer recubrir. Y ahorita lo que voy a diseñar, ahorita voy a dibujarlo es los arcos. O sea, si yo necesito, imaginemos que esto cuando yo lo coloco normal se va a rellenar con recubrir. Pero yo quiero hacerlo unas curvas acá. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Entonces para eso voy a usar solamente los planos primarios. Estos son los planos primarios. Voy a usar alzado, normal A. Y sobre esta vista alzado voy a hacer croquis nuevo. Selecciono arco de 3 puntos. Aproximadamente lo voy a colocar por acá y por acá. De la misma manera. No coincidente ni nada. Porque al final selecciono el punto final del arco. Con control selecciono la línea de partición y voy a hacer perforación. De la misma manera abajo. Y esto lo voy a acotar. Va a tener 110. Completamente definido. Salgo del croquis. Otra vez el mismo plano. Croquis. Normal A. Otra vez uso arco 3 puntos. Aproximadamente por aquí. No necesariamente que esté lo más cerca posible. Y lo mismo voy a usar con línea de partición usando control. Tanto superior como inferior. Y aquí yo lo puedo dar medidas. Acá 110 o también usando control seleccionas los dos croquis y pones igualdad. Acepto. Ahora el otro croquis voy a hacer. O sea, este solamente estamos hablando de 2 arcos. Yo quiero colocar 4 arcos. Ahora voy a hacer a 90 grados del mismo croquis que hice. Alzado a 90 grados sería vista lateral. Sobre eso voy a colocar normal A. Y voy a hacer lo mismo, pero con otro radio. Arco de 3 puntos. Aproximadamente ahí me dirijo. Ustedes se han dado cuenta que estoy haciendo independiente cada arco. De hecho que se usa de esa manera para hacer como arcos, porque cada uno es como una línea diferente. 76 acá. Listo. Acepto el croquis. Confirmo el croquis. Y lo mismo voy a hacer en la vista lateral. Lo mismo. En el mismo plano voy a hacer otra vez el mismo arco. Aproximadamente por aquí. Lo jalo por aquí. Si yo deseo también puedo darle otro radio. No hay problema. Y esto lo mismo. Perforación. Y lo mismo voy a usar usando control igualdad. Acepto el croquis. Muy bien. Ahí tengo los 4. Cada uno tiene diferente radio. Eso me va a servir como curva guía. Enseguida voy a usar recubrir. En recubrir me pide 2 perfiles. Y justamente los perfiles que voy a usar son los siguientes. La parte superior, línea de partición 1, línea de partición 2. Ahí está. Yo lo puedo dejar ahí, no hay problema. Lo puedo dejar, pero yo quiero hacer más con curvas. Quiero usar estas curvas porque acá me da la opción de seleccionar curvas. De hecho que cuando yo acepto acá me va a aceptar. Pero yo quiero usar curvas. Entonces empiezo a seleccionar todas las curvas que hice con croquis. Y ahí va dando forma. Ahorita está por acá y ahorita si yo lo doy acá se va acoplando a las curvas que yo he hecho.
Muy bien. Si deseo puedo usar más curvas también, no hay problema. Eso ustedes puedes usar hasta 10 curvas si deseas. Pero yo solamente hice 4. Ustedes van a practicarlo porque la práctica hace al maestro. Ustedes yo sé que van a practicarlo y le van a usar hasta tal vez más curvas o otro tipo de radio. Ya ustedes practiquen eso. La idea es esto. Acepto. Muy bien. Y ahí está la botella, ¿no es cierto? Ahí estamos, avanzando. Ahora solamente voy a dar redondeo a todas las aristas que están vivas. Voy a empezar por redondeo. 1 está bien, una radio 1. Voy a usar a esta arista 1 y a esta arista. Acepto. Otra vez radio de 0,5 a esta cara. Cuando yo selecciono la cara, afecta todo lo que choca. Estas aristas, en vez de estar seleccionando la arista, seleccioné la cara porque afecta a los dos radios, tanto superior como inferior. Me refiero a esto, a este radio como a este radio. Afecta. Lo mismo voy a usar acá. Redondeo. Igual 0,5. Acepto. Muy bien. Ahí tenemos. Ahora me voy a ir sobre la vista alzado. Voy a poner normal A, croquis nuevo y voy a hacer el siguiente croquis con línea constructiva. A partir trato de agarrar el punto y empiezo a hacer el siguiente croquis con las siguientes medidas que está acá. 19.5, acepto, y a un grado de 122.25, acepto. Muy bien, completamente definido. Confirmo el croquis y voy a hacer lo siguiente. Esto lo hice para yo generar un plano acá perpendicular, para yo poner un croquis y hacer un corte barrido mediante un perfil. Entonces primero me voy a ir plano. Primera referencia voy a usar la línea. Segunda referencia el punto final de la línea y automáticamente me da perpendicular, ya en un plano perpendicular. Acepto. Sobre este plano perpendicular voy a hacer un croquis. Cuando yo selecciono el plano perpendicular, normal A, otra vez presiono normal A usando espaciador y sobre este plano voy a hacer un croquis nuevo. Esta es la posición que debe quedar para hacer este croquis que voy a hacer. Lo primero que voy a empezar haciendo es que esta línea lo voy a convertir entidades a esta línea. Convertir entidades. Luego esta línea hago clic, voy a convertir a una geometría constructiva. Luego voy a empezar mi croquis. Pero obviamente en el mismo croquis. Todo hago eso en el mismo croquis. Y voy a empezar así. Línea acá, línea acá, línea acá. Vuelvo mi arco y cierro. ¿Listo? Ahí está. Luego voy a dar mis cotas. Esta cota va a tener radio 3. ¿Listo? Esto de acá con el punto de origen va a tener 2.8. Hasta ahí todo bien. Voy a usar mi línea constructiva a partir del punto de origen y voy a hacer lo siguiente. Selecciono estos 3 líneas y voy a colocar hacer simétrico. Esto con esto tangente. Y este grado va a tener 45 grados. Ahorita se ha abierto mucho. Eso es abierto porque no tenía la tangencia, por eso que se abre. Luego voy a dar estas medidas del punto de origen o del punto centro del radio hasta aquí. Voy a darlo 20 milímetros. Completamente definido, como yo quiero. Esto normal lo puedo dejar, esto no afecta. Y confirmo el croquis. Luego, una vez terminado mi croquis, lo voy a dejar abierto el croquis
Y este plano, la que no necesito, lo voy a ocultar. Los planos siempre, cuando ya termina de usarlo, ocúltalo. Solamente la que necesitas la vas a visualizar. Como yo voy a hacer corte barrido, entonces acá lo que necesito hacer una ruta, ¿no es cierto? Una ruta acá, porque esto va a ser la parte inferior de la botella, la forma de la botella. Entonces necesito tener un plano que esté perpendicular a lo que yo hice. Voy a buscar el plano que está pasando por la mitad. Y justo está pasando este plano de alzado. Sobre este plano alzado voy a hacer un croquis nuevo. Puedo poner normal A. Y voy a hacer el siguiente croquis. Ya, arco de 3 puntos. Aproximo acá. Aproximadamente aquí. Con esto. Ahí lo voy a dar. Ya. Ahora, lo primero que voy a dar es el radio. El radio va a tener 36. Acepto. Luego voy a dar las restricciones. Este punto con el punto de origen voy a colocar vertical. Ya, luego voy a hacer que este punto, girando el modelo, con este radio se haga perforación. Muy bien, ese es el 2. El tercero, este punto con este punto coincidente. Si me bota error, solamente jalas nada más. Pones normal A y jalas hacer coincidente. Listo. Queda completamente definido. Solamente una medida, un radio y todo lo demás solamente son restricciones. Y confirmo mi croquis. Y dejo activados los 3. Luego, una vez terminado, voy a irme operaciones, corte barrido. Me pide perfil de croquis. Yo puedo elegir aquí, directamente aquí, o puedo elegir desplegando esto. Imagínate que yo puedo tener con nombre mis perfiles. Lo puedo cambiar el nombre también a los croquis. Lo puedo poner acá croquis 10. Lo puedo cambiar por croquis perfil, o puedo poner el perfil y esto la ruta, para no equivocarme al momento de seleccionar. Imaginemos que puedo hacer perfil y acá me manda ruta. Hago clic en ruta y nuevamente en ruta. Este es mi croquis de ruta. Y ahí está. Así me manda una vista preliminar y acepto. Listo. Ahora este de acá ya no me sirve. Esto lo voy a ocultar. Este croquis ya. Muy bien. Ahí tenemos. Luego vamos a irnos a radio. Redondeo. Ya, radio 5 y voy a usar esta arista. Cuando yo uso esa arista automáticamente me selecciona todo y simplemente confirmo. Muy bien. Luego vamos a hacer la opción matriz circular. Matriz circular. Yo puedo seleccionar esto de acá, esta cara, porque esta cara representa como un eje, o también puedo activar acá una línea, un eje temporal, o es válido también. O también puedo seleccionar una arista, es válido también, porque es como representa como un eje. Voy a usar 5 unidades 360 grados y la operación que voy a seleccionar son los siguientes. Yo puedo directamente seleccionar aquí o también puedo desplegar aquí. Cualquiera de los dos es válido. Aquí voy a usar barrer 1 y redondeo. Y a las dos operaciones tengo que hacer matriz circular. Veo una vista preliminar y acepto. Muy bien, ahí está todo. Luego, terminando esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a irme acá a vaciado para que sea como un espesor del material. El vaciado, recuerda que hay que hacer ya una vez terminado todos los radios que se pueden haber. Ya, todos los radios que pueden haber. Ya, no se olviden eso. Incluso acá hay un radio que hay que hacerlo, pero yo esto lo voy a dejar recto, eso no hay problema. Mayormente la mayor parte de radio sería en la parte inferior y ya está todo. Entonces solamente voy a ir vaciado y voy a usar los siguientes parámetros. Voy a usar 0,6 y voy a seleccionar acá donde dice caras, a eliminar. Esta es la cara a eliminar. Y cuando yo acepto va a quedar 0,6 de espesor de pared. Voy a usar vista preliminar si deseo.
Es una vista preliminar. Interiormente. No se olviden estos parámetros. Todo tal como está. Aceptamos. Y ahí está. Está todo completamente vaciado. ¿Cómo yo visualizo? Voy a recortar sobre para visualizar. Ahí está. Muy bien. Todo 0,6. ¿No es cierto? Todo 0,6. Una vez terminado esto, vamos a hacer un croquis en vista alzado. En esta parte para el pico de la botella. Voy a usar croquis, línea constructiva, para hacer una revolución del siguiente croquis. El siguiente croquis va a tener las siguientes medidas. Ahí tenemos completamente definido mi croquis. Y lo que voy a ir a operaciones, revolución base saliente. Acepto. Y ahí está. Listo. Ahora me queda solamente hacer un plano a partir de acá a 1.5. Invertir dirección para yo hacer acá la parte roscada de la botella, del pico de la botella. A 1.5, acepto. Sobre esta cara, sobre este plano, perdón, voy a hacer nuevo croquis. Y me voy a ir convertir entidades de esta arista. Lo voy a convertir en entidad, lo voy a poner en el plano. Y automáticamente ahí está. Acepto el croquis, confirmo el croquis, me voy a ir acá. Hélice espiral. Me dice selecciona el perfil, el croquis, selecciona el croquis y voy a usar los siguientes parámetros: paso de rosca 2.4 de revoluciones, 45 grados ángulo inicial, invertir dirección porque acá lo puedo meter hacia arriba, hacia abajo, esto es lo que yo quiero para abajo, y acepto. Este plano ya lo voy a ocultar y voy a buscar un plano que me permita hacer el croquis. Y voy a hacer mi croquis de esta manera. Sobre este plano de vista lateral voy a hacer croquis. Usando apoyando sobre esta línea, voy a empezar mi croquis. Esto de acá va a tener 1.5. Voy a tratar de buscar el punto medio. Con el punto medio de acá voy a hacer que sea horizontal para que sea simétrico. Acá va a tener 30 grados. La altura va a tener 1.15. De arriba a este punto va a tener 1.7. La idea es que sobrepase por la mitad, pero vamos a tratar de usar que esté ahí, a la mitad de esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente: de aquí hasta aquí voy a tener 1.7. Ahí más o menos. Ok, 1.7. Listo. Confirmamos croquis y voy a ir en la operación base saliente barrido. Esto sí es base saliente barrido. Mi perfil va a ser esto. Mi ruta va a ser el espiral. Y automáticamente acá me sale esta opción. Solamente o sea, una sola dirección. Voy a usar bidireccional. 2 direcciones para que sea por ambos lados. Y acepto. Esta hélice voy a ocultar y solamente me quedaría hacer los radios, los chaflanes y radios. Voy a usar el chaflán
2 milímetros por 10 grados. Voy a seleccionar esta arista con esto y la parte final también. Esta es la parte final. Listo, los 4 y acepto. Muy bien. Luego voy a hacer radio. Redondeo de 10 milímetros sobre estas aristas. Tanto el inicial como el final del perfil. Radio 10. Acepto. Muy bien. A ver, voy a usar radio 8, pero de diferentes formas. Sobre esta arista y sobre la arista final. Esos dos. Pero ¿qué va a pasar acá? Si yo acepto así como radio simétrico y circular, va a ocurrir un error. Entonces para eso yo voy a usar el tipo de perfil RO cónico. RO cónico. Tal como está todo esto, igualito. Hay que copiarlo. Ya, todos estos parámetros hay que aceptarlo y copiarlo tal como está. Aceptamos. Muy bien, ahí está. La final también muy bien. Excelente. Ahora, otra vez radio de 0,25. Esto sí lo voy a poner circular. Nuevamente normal simétrico y tipo de perfil circular. Y voy a seleccionar esta arista. Acepto. Y automáticamente me va a dar toda la arista. Para poder yo terminar ya. Ambos aristas en este caso. Esta arista. Y esta arista. Listo. Ahí está. Ahora por último. Vamos a usar la opción calcomanía. Acá en escenas, en apariencias, en calcomanías, logotipos, voy a usar acá esto de acá. Voy a copiarlo acá, voy a jalar y ahí está. Recuerden que esto, ustedes si desean, pueden acá examinar y buscar otro tipo de calcomanías. Por ejemplo, puedo cambiarlo yo. Por ejemplo, esto de acá. Ahora, aquí yo lo he cambiado. Ustedes también pueden cambiar su propio logotipo. Tal vez encuentren un logotipo de Coca-Cola por ahí, no sé. O tal vez por ahí algún logotipo que necesiten poner. No hay problema, se puede hacer. Para terminar, acá puedo cambiar imágenes. En esta parte puedo cambiar también las medidas de esta imagen. También ancho, puedo modificar ancho, puedo moverlo. Todo esto se puede cambiar, incluso el ángulo lo puedo girar. Pongo isométrico y voy viendo, ¿no? Dónde quiero que quede. Entonces esto es muy importante que también lo domine. Vamos a dejarlo solamente ahí. Aceptamos. Ahora, esto es lo que quería llegar. Ahora acá también tenemos apariencias. Recuerden que esas solamente son apariencias. Voy a poner a ver una apariencia de vidrio. Ya, vidrio lustroso. Listo. Voy a poner este vidrio. Voy a jalar. Y voy a poner acá. Solamente son apariencias, no he cambiado material. El material no está especificado todavía. Acá yo puedo editar material. Y tal vez puedo colocar por ejemplo acá otros metales, no metales. Vidrios genéricos. Entonces esto de acá puedo poner aplicar. Y las apariencias es muy distinto. Ya, las apariencias solamente hacen que se vea como apariencia. Y el vidrio ya es muy diferente. Ya, muy bien. Una vez terminado acá, les voy a explicar también la parte de renderizado. Vamos a renderizar esto. Complementos. Voy a usar PhotoView 360. Acepto. Y acá me va a aparecer renderizado. Voy a poner acá vista preliminar e integrada. Una vista preliminar primero. Activo, agregar cámara. Acá solamente acepto. Y voy a poner renderizado final.
y vamos a esperar. El renderizado, recuerden que tienen que tener por lo menos 4 GB de memoria de tarjeta de video para que pueda correr tranquilamente. Si no, les va a ocurrir como como un error. La idea no es eso. Entonces acá la idea es que tengan una buena PC para hacer renderizados y también para hacer estudio de movimiento. Vamos a esperar que renderice. Ahí está renderizando. Entonces eso, la demora va a ser, depende de tarjeta de video. Cuanto más tarjeta de video y que si es certificado por el programa SolidWorks, mejor todavía. Queda mucho mejor. Entonces esperamos que renderice. La parte del espacio renderiza más rápido, la parte del diseño demora. Entonces lo ideal es, para presentar tu proyecto, por ejemplo, quieres presentar un proyecto así virtual, lo puedes presentar de esta manera. Obviamente que acá se puede cambiar el fondo, se cambia las luces. Ahí ahorita está con una sombra, con un tipo de espejo, pero también se puede usar sin sombra. O sea, hay varios tipos que se puede usar en esta parte. Y acá yo puedo guardar esta imagen, guardar como imagen, guardar y listo. Ahorita no lo voy a guardar, lo voy a dejar así. Hasta aquí hemos llegado el diseño de esta botella. Espero que les guste, no olviden suscribirse. Y si usted desea cómo dominar el programa, te recomiendo que en la descripción voy a dejar una lista de todo de reproducciones desde el nivel básico del programa SolidWorks 2020. Así que no olvides, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a este hermoso canal que estamos creciendo poco a poco. Y no olvides dejar tu like para poder subir más contenidos como yo siempre sigo subiendo. Bueno, nos vemos en el siguiente video, estimados. Hasta luego.